segundo descenso en cancha de Alianza Lima. Era el año 2020, un año que digamos pésimo no solo para el Perú, sino para la humanidad entera por la pandemia COVID-19 que actualmente se está reduciendo. La situación era alarmante y más el encierro, que más promocionó el contagio cuando la gente salga de sus casas a comprar pan o alimentos para la familia. El que nos gobernaba en ese momento era el lagarto Martín Vizcarra Cornejo, responsable de la mala gestión del país durante la pandemia y las acusaciones de corrupción en su contra, que al final terminó vacado. Vamos de frente al punto del video. Alianza Lima empezó el año como subcampeón del torneo nacional del 2019, el que dirigía el club íntimo era el recordado Pablo Javier de Bengoechea. En ese momento la prensa deportiva alardeaba de los fichajes que trajo Alianza Lima para competir la Libertadores y ser campeón en ese año, pero lo que ningún hincha pensó, que en ese año 2020 iba a ser el peor año, no solo el peor, el año más vergonzoso en la historia de ese equipo en el fútbol. Empezó con la derrota del ascendido Alianza Huánuco de local y los malos resultados. Después de la derrota del clásico empezó a caerse la ilusión del hincha blanquiazul. Acuerden que Alianza tenía como un ingreso total, tenía un presupuesto de más de 20 millones de dólares en lo que es taquilla, sponsors y fase grupos de Libertadores, pero toda esa plata se vino mal, gastando en fichajes que llegaron con rótulo y durante años se empezó a caer. Acuérdense que durante la pretemporada ocurrió escándalos de indisciplinas y juergas del plantel de Alianza, que involucra el jugador Jean Deza y Carlos Ascuez, involucrados durante la temporada, salieron a juergas hasta la amanecida, etc. Las peleas en el club del señor Fernando Fará y el jugador Luis Aguiar durante la Copa, parte de estar en un grupo accesible con Mérida de Venezuela, Nacional. Se sabe que el fútbol uruguayo cayó de nivel, pero ni eso. La salida de Bengoechea después del clásico de caía de Maduro, entraría el entrenador que volvió una máquina de goles al Cristal en el 2018 y ganando una final fácil al equipo que estamos hablando. El DT chileno Mario Salas, en plena activación del fútbol, lo presentaron, pensando que es la solución de Alianza, pero nadie pensó iba a ser todo lo contrario. Mario Salas, en vez de unir, se dedicó a dividir y a partir al equipo de al frente. Jugadores como Jean Deza por indisciplina y Luis Aguiar por no ser un jugador que quiere para su sistema lo sacaron del equipo, etc. Lo mismo sus dos delanteros Rocky Balboa y el pelado Federico Rodríguez. Ya Alianza ya estaba eliminada de la Copa de una humillación monumental, más por una remontada por un equipo chico como Mérida en Venezuela, estando ganando y lo voltean en minutos que acabe el partido. Ya no daba para más, sacan a Mario Salas y ponen a Daniel Ahmed con su asistente Guillermo, equipo que para la prensa era el equipo de oro de Alianza para la temporada 2020 y más el equipo con el mejor presupuesto y ingreso económico en el 2020. Sí señores, se estaba cayendo a pedazos con escándalos de indisciplina, juerga, malas gestiones y pésimos resultados. En ese año se perdió 8 millones en ingresos y su deuda con la SUNAT empezó a crecer, ahí donde el fondo blanquiazul, manejado por ex dirigentes y socios, el fondo blanquiazul liderado por un ex premier de un gobierno corrupto y el hijo de un ex canciller de Latra, estaban haciendo el peor año de Alianza en el siglo. Rotas con Manucci y Boys pusieron a Alianza en ganar sí o sí a Huancayo en el Estadio Nacional, donde nadie pensó que el partido más importante en la historia de su club, es que el equipo en vez de sobrevivir y buscó la manera de perder, la forma jugó los íntimos fue pobre hasta el último partido, derrota 2-0, gol de Neumann y Marcio Valverde, sellaron el año más humillante y vergonzante que puede tener un equipo grande de un país. Ahí los dirigentes de Alianza decidieron reclamar las irregularidades de este que se salvó en cancha y denunció su falta de pagos del club. Fueron al Alto Tribunal de Justicia en Zúrich, más conocido con sus siglas TAS. Voy a admitir que la calidad de abogados de Alianza en materia del deporte fue unánime. El que dirigió el equipo legal fue el señor Julio García, el ex abogado de Paulo Guerrero M. El caso dopaje, hasta tuvo suerte de parte del tribunal en Zúrich de que la posición aliancista sea más veraz ante la posición de Carlos Stein. Llegó la segunda semana de marzo, donde a las 6 en punto de la mañana hora de Perú, Alianza Lima, sí señores, es restituido a la primera división y mandaron a la B al que salvo en cancha, que era jugado la tercera fecha del campeonato, donde en pleno campeonato un equipo que deportivamente hablando había descendido en cancha, es restituido en pleno torneo nacional. Los aliancistas se inflan el pecho con la frase las reglas están para cumplirse, allá las reglas se cumple cuando les conviene. Entramos al porque si restituyeron a Alianza Lima con un caso de infracción de pagos, pero porque no corrió la suerte con el jugador de la selección ecuatoriana Byron Castillo por falsificación de documentos. ¿Debió correr la misma suerte o no durante el Mundial de Qatar 2022?